Hola, me gustaría darte la bienvenida. Soy el profesor Cristian del área de Ciencia y Tecnología. En este video vamos a abordar la sesión virtual La biología del secreto de la vida. Esta sesión está dirigida para los estudiantes de primer grado de secundaria de los grados A y B. Queremos recordarte lo siguiente antes de iniciar la clase. Nuestra videoconferencia en la plataforma Whiteboard está programado de 9 de la mañana a 9:30 con la finalidad de que puedas trasladarnos tus dudas, aportes y preguntas, de tal manera que podamos transparentar la sesión virtual. También queremos recordarte que todos los materiales de esta sesión han sido enviadas y elevadas a la plataforma hacia web. De la misma manera, tenemos el horario de asesoría a los estudiantes en horas de la tarde. Tenemos de 12:15 a 13:45, pero en esta ocasión para los primeros grados el abordaje va a ser de 12:15 a 12:40 de la tarde a través de la plataforma de CIA Web o a través de la plataforma del Blackboard, que por el día de hoy estará activo en ese horario. Bien, a la clase motivo por el cual nos convoca la sesión virtual en Biología del secreto de la vida. Actualmente es una de las ciencias con mayor demanda a través de la coyuntura por la cual estaba pasando el planeta, y para ello es necesario conocer qué significa la biología. La biología proviene de dos raíces griegas. Uno que es bio, que ya romantizado significa vida, y el otro es tratados o estudios, que proviene de la etimología logos. Ambas etimologías dan a entender que la biología es la ciencia que estudia la vida, una ciencia que estudia los organismos vivos y sus procesos vitales. Recordemos que los procesos vitales son las características de todo ser vivo frente a los seres inanimados o los que no tienen vida. Recordemos que una de las principales características de los seres vivos es su organización. Por ejemplo, un conjunto de células forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman un nivel más complejo que viene a ser un nivel sistémico. Y un nivel sistémico, un individuo forma una población, un ecosistema y un bioma. También a través de su homeostasis, cómo es su medio interno, cómo se relaciona con sus pares. Estamos hablando, por ejemplo, de ser humano a ser humano, de ser humano a su entorno. También estamos hablando de cómo es su metabolismo, cómo se nutre, si se nutre bien, no se nutre bien, su desarrollo, el tipo de reproducción y su adaptación frente al medio. Esas características prácticamente hacen de que ese ser se le considere con vida. Sin embargo, el término de vida actualmente todavía sigue estando en discusión, ya que los actuales científicos de esta época contemporánea y moderna, y los filósofos también contemporáneos y modernos, no se ponen de acuerdo para poder definir lo que es la vida. Y es una pregunta que planteo a la sala, ¿no? ¿Qué es la vida? Para ustedes, ¿qué significa la vida? ¿Cuándo se dice que un organismo tiene vida? Entonces, todas estas cuestiones de acerca de la vida son fascinantes. ¿Por qué tengo vida? ¿Por qué todos tenemos vida, ¿no? ¿Cómo es posible que a través de las moléculas o átomos, que prácticamente se les considera seres no vivientes, el conjunto de estos pueda formar una molécula capaz de originar la vida, capaz de formar energía? Y todos los seres humanos, todos los seres vivos, necesitamos energía para crecer, para relacionarnos, para la reproducción, para poder responder a nuestro medio. Entonces, ¿cómo es posible que estos seres que no tienen vida puedan llegar a producir vida? Es por eso que las ciencias biológicas utilizan el método científico para poder dar respuesta a esas preguntas de su entorno y de su realidad.
del cual hasta el momento todavía hay algunos huecos o unos vacíos en la información que poco a poco se están complementando. Hace poco nomás se decía que un ser vivo se considera vivo porque se mueve. Sin embargo, en el reino animal tenemos seres vivos que no tienen movimientos exactamente propios. Por ejemplo, estamos hablando de los corales, que no tienen un movimiento complejo, pero sí tienen movimiento a través de sus tentáculos, ¿no? Pero por acción del agua. Entonces, la información va avanzando día tras día y la ciencia avanza a pasos agigantados y ya nos permite dar respuesta de las preguntas que antiguamente o anteriormente no se podía dar respuesta clara y concisa, ¿no? Pero el término vida todavía sigue siendo un término muy debatible. Bien, como la biología es una ciencia grande, extensa, entonces tiene ramas auxiliares que van a ayudar a entender muy bien su campo de acción. Recordemos que la biología, su campo de acción viene a ser el estudio de la vida. Algunas literaturas también le dicen el estudio de la vida como objeto de estudio. Campo de acción, objeto de estudio, van de la mano porque en el campo de la biología todo está relacionado con la vida, ¿no? Y justamente si está relacionado con la vida, justo es con la respuesta que no se puede dar una respuesta que pueda convencer a todos los ámbitos de los personajes que se encuentran en la ciencia. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de las principales ramas de la biología. Vamos a empezar entonces hablando por nuestra coyuntura actual. Vamos a hablar de seres microscópicos y de los primeros que vamos a hablar es de la citología. La citología es una rama de la ciencia principal, fue uno de los pioneros para considerarse la biología moderna, es a través del estudio de la célula. Y lo que hace la citología, que actualmente se le llama biología celular, es estudiar cuál es la función de la célula. En este caso ya sabemos lo que es una célula animal y una célula vegetal, pero también tenemos el caso de las células madre. ¿Por qué son tan importantes en la actualidad? ¿Cuál es el alcance de estas células madres para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de enfermedades degenerativas? Todo eso se encarga la biología celular actualmente. Sin embargo, el concepto que aún se mantiene de la célula como un dogma se podría considerar es que la célula es la unidad fundamental de la vida. Porque si la célula se alimenta, se nutre, tú te nutres. Si la célula respira, tú respiras. Si la célula se relaciona con sus pares para formar célula con célula de tejidos, tú te relacionas con tus pares para formar una población, una sociedad, un ecosistema. Si tu célula se reproduce, pues obviamente tú también en algún momento determinado de tu vida vas a tener que reproducirte. Entonces, por esas razones se le considera la célula la unidad fundamental de la vida. Es un campo de acción muy interesante que actualmente tiene mucha acogida profesionalmente hablando. La otra rama de la ciencia que también está relacionada con los seres microscópicos, estamos hablando de la microbiología, que es el estudio de estos seres unicelulares, multicelulares, acelulares, y que actualmente también está en boca de todos. Sabemos la coyuntura que nos está sucediendo. Exactamente la microbiología no está estudiando en sí al COVID, pero lo que sí está estudiando son los efectos que tiene el COVID sobre las células, qué pasa con la evolución de las bacterias, cómo reaccionan esto con el COVID, qué está sucediendo con la vacuna para el tratamiento de esta pandemia. Y no solamente eso, sino que también que la microbiología te da alcances de las infecciones de las bacterias a través de organismos flagelados. Entonces la microbiología también es un campo de acción muy importante para el tratamiento médico. La siguiente rama de la biología tenemos la botánica, que es el estudio de las plantas vasculares, teniendo en cuenta cuál es su función o su fisiología, qué forma tiene, su estructura, su genética, cómo ha sido el paso evolutivo de las flores
su potencial medicinal, su potencial en la ecología. Entonces la botánica es un gran campo de acción que también tiene disciplinas auxiliares que van a estudiar cada especie o cada rama de las plantas vasculares. La botánica también nos puede indicar actualmente cuánto es de cobertura vegetal tenemos en nuestro país. Sabemos muy bien que existe aproximadamente más de 3.000 variedades de árboles en nuestro país. Sin embargo, también somos considerados a nivel mundial como el 7º país con mayor deforestación. Sabemos que también al año se pierde 1.500 hectáreas de bosques naturales. Entonces la botánica también nos da alertas de cómo está la salud en el caso de cobertura vegetal de nuestro país. Es una rama muy extensa y con fines muy ecológicos, y también nos da investigaciones recientes. Hace poco nomás se ha podido, a través de la revista Natura, se ha podido leer un artículo en el cual se dice que los árboles también tienen un propio medio de comunicación a través de las raíces y utilizan un hongo especial para comunicarse, supuestamente emociones, sentimientos, tristezas. Es un estudio prácticamente muy interesante que en el futuro seguramente va a haber más datos, pero es interesante ver cómo la botánica te puede dar alcances de las plantas medicinales, incluso los árboles medicinales. Existen árboles que realmente son depredadores en sí. La competencia con la luz del sol es un tema muy interesante que ya en próximas clases esperemos abordar, porque es uno de los temas ecológicos de gran importancia para nuestro país. La siguiente disciplina que nace en la botánica a tratar es la ficología, que es una disciplina que estudia las algas, pero utilizando el método científico. ¿Por qué lo estamos abordando en esta sesión? Porque el Perú es muy rico en algas. Se sabe muy bien que empresas japonesas vienen por nuestras algas y no conocemos el valor que tienen esas algas a nivel ecológico, a nivel nutricional, a nivel científico. En el caso de ser organismos fotosintetizadores de la cadena trófica, son la base del ecosistema marino. Es una de las grandes disciplinas que se tienen que tener mayor énfasis para poder nosotros también aprovechar sus alcances nutricionales. La siguiente rama biológica para poder extender el contenido es la zoología. Bueno, no hay mucho que presentar en cuestión de conceptos. La zoología es el estudio científico del comportamiento, la estructura, la fisiología, la clasificación, la distribución geográfica de los animales. Ejemplos tenemos muchísimos. El Perú es el segundo país a nivel mundial con una mayor biodiversidad de aves. Es el primer país a nivel mundial que tiene mayor cantidad de mariposas en el mundo. Es el primero a nivel mundial en diversidad de peces, tanto en mares, lagos y ríos. Es el tercero a nivel mundial en tener la mayor cantidad de mamíferos y anfibios. Según los estudios del ecólogo Antonio Brac, tenemos aproximadamente 6.288 variedades de especies endémicas. Quiere decir que son especies que no se encuentran en otro lugar, sino en otro país, sino se encuentran en territorio peruano, de las cuales 5.528 corresponden a la flora, a la fauna, a la parte de la botánica, y 760 especies corresponden a la fauna endémica que no se encuentra en otro país. Dos de los cuales quiero hacer mención son el gallito de las rocas, que es uno de los no se encuentra en otro país, en los gallitos de las rocas con ese potencial de pigmento. El colibrí maravilloso tampoco se encuentra en otro país. Perú también tiene su lobo de Klim, es un lobo, prácticamente lobo, ¿no? Que se encuentra en la zona de la reserva de Madre de Dios. Tenemos tanta cantidad de variedad de especies de animales y tan pocos científicos que se encarguen
de estudiarlos. Tienen que venir científicos externos o fuera de nuestro país para que le puedan dar cobertura a la falta de científicos zoólogos en nuestro país. Entonces también es un llamado a reflexión para todos nosotros. La siguiente rama de la biología que nos ocupa es la biología marina, hablando de variedades. La biología marina es el estudio científico de los organismos en el océano y otros cuerpos de aguas marinos. Sabes muy bien la riqueza del mar peruano, y en gran medida por nuestro zócalo continental. Sabemos muy bien que a través del Instituto del Mar Peruano nos comentan que tenemos más de 3.853 especies de peces, crustáceos, algas. Entonces, la biología marina, su campo de acción es el estudio de estos seres que viven prácticamente en el océano. Hubo otros cuerpos de agua como lagunas también. También tenemos bastantes especies endémicas. La biología marina es un campo muy interesante también porque arroja resultados muy interesantes acerca de la forma de los peces o la forma de otros organismos marinos a profundidades. Por ejemplo, por qué el tiburón tiene la forma oscura de la parte lateral hacia arriba y la parte del vientre, la parte ventral, porque es clara. Entonces te da una respuesta del por qué, ¿no? La forma de los peces, como mencionaba, algunos científicos a través de otra rama llamada la biofísica toman la forma de los peces para poder crear modelos de autos que tengan la capacidad de romper el viento, prácticamente que tengan resistencia con el viento. Entonces la biología marina aporta conocimientos a través de métodos científicos muy interesantes y tiene una gran capacidad para un futuro con modelos muy interesantes en el caso de las empresas dedicadas a carros. Ese es uno de los aportes que puede darnos la biología marina, pero en el campo ecológico, en el campo biológico, es increíblemente inmenso. La siguiente rama a tratar es la ecología. Bueno, la ecología es una rama de la biología que se encarga de las relaciones entre los organismos entre sí y su entorno. También es uno de los grandes pilares en el tema de la sostenibilidad en el mundo entero. Estamos hablando de huellas verdes, de la bandera verde, de políticas verdes, cómo respetar nuestro entorno, ¿no? sin aprovecharnos los recursos, ¿no? La ecología también es una rama extensa con aplicaciones muy interesantes con el pro de respetar nuestros recursos naturales sin abusar de ellos y también dejar recursos para la siguiente generación. Y a través de la ecología también se han roto muchos mitos. Antes se decía de que los recursos renovables como el agua nunca se van a agotar. Sin embargo, con los estudios que se hicieron y después de algunas conferencias internacionales con respecto a ecología, se ha determinado de que eso no es tan cierto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el conocimiento, la ciencia avanza y nos otorga conceptos o acciones que antes se consideraban de otra manera. Bueno, continuemos. La siguiente rama a tratar, esta es una de las ramas más interesantes. Estamos hablando de la biología molecular, donde incluye también la genética. Se encarga de estudiar la función de las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los ácidos nucleicos? Estamos hablando del ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Sobre todo el ácido ribonucleico, que está también en estos momentos en el vocabulario de las personas relacionadas con la ciencia, ya que el COVID-19 está relacionado con este ácido nucleico muy resistente. A través de la biología molecular traducida en la genética, nos da alcances del mejoramiento de algunas especies, ¿no? Para combatir el entorno, la explicación de por qué tenemos distintos colores o por qué tenemos en el cabello la forma de pico de viuda, o sea, los que comúnmente llaman belleta, o las orejas, porque algunos sus lóbulos están separados, otros están muy unidos, algunos pueden doblar la lengua, otros no pueden doblar la lengua. En fin, la genética te da explicaciones
a través del método científico de cómo se llegó a dar esos fenómenos, que conceptos fenotípicos, genotípicos se han dado para el resultado, porque si siembro una flor roja y luego siembro una blanca, junto los polen y de pronto me sale una flor tipo escarapela, o sea, color blanco con el color rojo tipo moticón. Entonces también te da una explicación a través de las leyes de Mendel, que es el padre de la genética moderna. Te da una explicación de explicación de estas frutas, por ejemplo, mango, papaya, no es así. Entonces la genética es una rama muy interesante que está muy relacionada con la modernidad, porque también te da alternativas de solución. Se podría cultivar algunas plantas en el desierto. Hay algunos estudios que dicen que sí, otros dicen que no. También te da explicaciones de las enfermedades degenerativas, ¿no? El síndrome de Down, el síndrome de Spenger, el síndrome del gato, el síndrome de la sirena. Entonces la genética es un mundo muy grande, muy extenso en el campo de la biología molecular. Tiene alcances en la variación genética. Por ejemplo, se dice que todos tenemos el 60% de genes con rasgos andinos. Entonces hay una publicación muy interesante en el comercio que sería bueno que la podamos leer, que es lo que no tiene de mandinga. Entonces puede entenderse entonces de que la genética también te da explicaciones de la forma actual, cómo nos consideramos. La genética incluso ha sido usada por los grandes pobladores incaicos. Transformar un pato salvaje en el pato criollo de ahora te requiere de una técnica de selección genética, y actualmente, como lo hicieron, como también pudieron seleccionar un maíz y no modificarlo naturalmente a un maíz morado, como se pudo prácticamente domesticar transformarlos prácticamente en llama, alpaca y vicuña, en el cual actualmente nosotros aprovechamos su lana para producir excelentes fibras para la industria del vestido, la industria textil. En fin, es una rama muy grande, muy amplia para poder estudiarla. Vamos a pasar a la siguiente rama. Como ustedes pueden ver, por cada rama es una especialidad tremenda hablar de ellas, y es un campo de acción muy extenso. La siguiente rama que nos trae es la anatomía, y como ustedes saben ya, porque la anatomía es un tema que se estudia ya desde el principio de primaria, es la rama en la cual se encarga de estudiar la estructura del organismo y las partes. El cuerpo humano, el ser humano, actualmente sabemos que sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida. Y justamente dentro de esos misterios de la anatomía encontramos el tema de las huellas digitales, ¿no? ¿Por qué ningún ser humano se repite los mismos patrones de huellas digitales? ¿O qué pasa con nuestras huellas digitales cuando permanecemos mucho tiempo en el mar, en la piscina, ¿no? ¿Por qué tienen esas formas rugosas, las cuales no se tiene una respuesta científica clara? ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué tenemos una mano dominante? Por el tipo de sangre, ¿por qué tenemos estos tipos de sangre, A, O, AB, el factor RH negativo, el RH positivo? No hay una respuesta clara cómo es que este tipo de sangre o los tipos de sangre te identifican, ¿no? Otro de los misterios también de la anatomía que aún no puede responder con cierta claridad es por qué soñamos, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños? La memoria REM, la memoria RAM, ¿cuál es la conexión entre ellas? ¿En qué momento decimos que tenemos una pesadilla? ¿Qué pasa con los virus en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué pasa con la información que nuestro cuerpo guarda de los virus? Tenemos vacunas que son muy buenas para las bacterias, pero no para los virus. ¿Por qué? Entonces, son misterios de la anatomía muy interesantes. Otro misterio también es la risa contagiosa. ¿Por qué reímos? ¿Y por qué tenemos el efecto cadena de que si es una risa contagiosa, el resto tiende a imitar? Tendrá algo que ver las neuronas de espejo, pero no hay una respuesta concisa con respecto a estas cuestiones, que en un futuro seguramente las tendremos.
La siguiente rama a tratar, motivo por el cual nos convoca, es la fisiología. La fisiología es el estudio de las funciones de los organismos vivos y sus partes. Si bien es cierto, la anatomía solamente estudiaba la morfología y la forma, también dentro del campo de la anatomía encontramos el campo de la fisiología, funciones. ¿Cuáles son las funciones? ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse? ¿Qué pasa cuando las células se unen y forman tejidos, que es lo normal? Pero ¿qué pasa cuando de pronto una célula empieza a ponerse sobre el lugar de otra que no le corresponde y forman las famosas células cancerígenas? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? ¿Por qué tenemos estímulos de esa manera? ¿Qué pasa con las hormonas? ¿Por qué a algunos les viene más antes el efecto de la testosterona o otros muy tarde? ¿Por qué las chicas maduran más rápido en el campo hormonal que los varones? Entonces, todo ese campo de la fisiología te da respuestas claras y tiene avances mucho más claros que en la anatomía, porque todos están relacionados, casi todos, a las respuestas rápidas del sistema nervioso, a las respuestas lentas del sistema endocrino. A través de la fisiología también te da alcances, explicaciones de qué pasa con tu cuerpo cuando tomas una pastilla. ¿Es lo mismo que tomar una píldora? ¿Es lo mismo que tomar un jarabe? Entonces, ¿cuáles son los efectos de ambas? Es cierto que te cura de una enfermedad y te enferma de otra. Entonces, la fisiología te da respuestas a esas interrogantes. Otra de las cuestiones de la fisiología es que no solamente es a nivel del ser humano, también tenemos fisiología vegetal y fisiología animal. En el campo de la fisiología vegetal tenemos las famosas hormonas de crecimiento, qué tan efectivas son. En algunos países se utiliza mucho la lenteja como hormona estimuladora de crecimiento de otras plantas. ¿Será cierto eso? En el caso de la fisiología vegetal también te explica o te da alcances de las plantas medicinales, sus funciones. Actualmente vemos que uno de los estudios de fisiología es acerca de la muña. Hay estudios acerca de la muña en el cual te implican de que no solamente te ayuda con la gastritis, sino también que es un precursor para combatir el cáncer de estómago. Entonces, el año pasado fue premiado un estudio de la Universidad Mayor de San Marcos en cuestión de fisiología vegetal. En cuestión de fisiología animal, ¿por qué se usa a los primates o a los monos en los laboratorios? ¿Cuál es su respuesta? En el caso de los ratones de laboratorio, para las pruebas de COVID o para las pruebas de otras enfermedades, cómo reaccionan, cuál es la fisiología comparada entre este animal y el ser humano, cuál es la conexión. Entonces, todas esas respuestas te da la fisiología. Como ustedes pueden darse cuenta, por cada rama hay cada interrogante y por cada rama hay disciplinas auxiliares que ayudan. En el caso de la fisiología, las disciplinas auxiliares que le ayudan bastante son la neurociencia, la neurogenética, también la endocrinología, Entonces, todos ellos van a ayudar a que esta rama principal pueda dar alcances y respuestas a las dudas que se van generando con el tiempo, porque las dudas de ayer no son las mismas las dudas de hoy. El siguiente tema que nos convoca con respecto a las ramas de la biología, estamos hablando de la filogenia, que viene a ser la evolución, la teoría de la evolución. Como es que un organismo en una era es actualmente en otra era. Por ejemplo, de las grandes casualidades de la vida en el estudio de la evolución de la filogenia es que no existen las casualidades, porque para la ciencia la casualidad no existe. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, antes que aparezcan los dinosaurios existían una serie de animales externos en los cuales había una especie con forma de lobo, no sé si con forma de lobo, pero con el tamaño de un caballo, y comía tortugas. Tenía una mandíbula tan poderosa que podía destrozar las caparazones de las tortugas. Con el paso del tiempo, la evolución, su cuerpo no se adaptó a ese entorno ecológico, entonces tuvo que adaptarse, se fue adaptando y actualmente la conocemos como una oveja. En el pasado era un lobo y actualmente es una oveja.
Por eso es que el término de que el lobo está disfrazado de oveja prácticamente viene también de un aspecto evolutivo. Otro también de las cuestiones de la evolución de los seres vivos es el ser humano. El ser humano en cuestión de evolución viene viviendo todo el tiempo evolutivo a través del embrión. Cuando el embrión, la fecundación prácticamente, cuando el embrión está implantado, empieza a evolucionar. Y lo primero que empieza a verse en el embrión es que tiene una especie de cola. Un recuerdo que antes fuimos mamíferos. Esa cola que viene a ser el coxis, ¿no? Se va reduciendo, minimizando para formar el cordón nervioso, y todavía no se forma una vértebra y un cordón nervioso en sí, y es un recuerdo de cuando nosotros éramos seres marinos. Entonces cada proceso de la fecundación es interesante porque te va recordando cada proceso evolutivo que pasamos. El corazón de un feto no está bien desarrollado, inicia el primer, el segundo y el tercero en división del corazón, y nos recuerda que un tiempo también fuimos nosotros anfibios y reptiles y teníamos esa forma de corazón. Entonces la evolución es muy interesante porque tiene vestigios, y dentro de esos vestigios encontramos algunas pruebas relacionados, por ejemplo, con los músculos del oído, que son prueba de que alguna vez fuimos mamíferos en el Triásico. Recordemos que nosotros descendemos del Morganocodon, que vendría a ser un tipo de roedor en la época de los dinosaurios, justo en la época final, cuando viene su ocaso, ¿no? Con la teoría más aceptada, que viene a ser el meteorito y el invierno nuclear, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros como seres humanos retrocedemos evolutivamente para esta época, seríamos prácticamente la forma de un mamífero pequeño con cola de tipo roedor, del cual también las investigaciones en filogenia también nos dicen de que es justamente gracias a este mamífero el cual nosotros hemos heredado la famosa piel de gallina, cuando por un susto o por una alergia no se te forman algunos pequeños pólipos en la piel, algo así, no, unas pequeñas ampollitas por cada reflejo de piloerección en la piel, que viene a ser prácticamente la reacción de los músculos erectores de la piel frente a un estímulo negativo, ¿no? Que aún no está muy bien explicado entre la comunidad científica, pero al menos filogenéticamente se ha determinado que es gracias al Morganocodon, el cual nosotros poseemos esa cualidad de la piel de gallina. Y también es muy interesante en el caso del ser humano, cómo ha evolucionado, cuánto de Cro-Magnon tenemos, cuánto de Neandertal tenemos siendo Homo sapiens sapiens, cómo ha sido nuestra evolución, cómo es que se evolucionó la lengua, la comunicación, los idiomas. Es muy interesante cómo la filogenia a través de la evolución da explicaciones. En el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de la cultura incaica, cómo ha sido la evolución de la cultura incaica en el aspecto biológico de sus antecesores, por ejemplo las culturas pre-incas, ¿no? La evolución de sus animales domésticos, cómo transformaron animales salvajes prácticamente en animales domésticos, como el cuy salvaje al cuy que conocemos ahora, el pato salvaje al pato criollo, el auquénido vicuñas, llamas en alpacas, cómo transformaron el maíz de un maíz precursor al maíz gigante de Cusco, al maíz morado, al maíz arequipeño, al que es bueno para tostar. En fin, la filogenia también es un campo muy extenso para dar tratamiento al tema, porque también incluye el tema de la evolución de los temas que más les gusta hablar a ustedes en el caso de los dinosaurios.
¿Hubo dinosaurios en Perú? Sí, hubo dinosaurios en Perú. ¿Existió el tigre diente de sable en Perú? Sí, existió el tigre diente de sable en Perú. ¿Hubo mastodontes en Perú? Hubo mastodontes en Perú. ¿Existió un pingüino gigante en Perú? Existió un pingüino gigante de Perú. ¿Alguna vez el gran tiburón megalodón estuvo en el Perú? Sí, se han encontrado restos de dientes de megalodón en las playas, sobre todo en la parte del Amazonas, en el río Amazonas se han encontrado dientes de megalodón, lo que nos dan indicio de que el Perú primitivo también estuvo habitado por megalodones. En fin, existió en Perú un ave más grande de envergadura en el caso del cóndor. Sí, Argentininos, por ejemplo, fue un antecesor del cóndor con 3 veces mayor su tamaño y mayor de envergadura. En fin, hablar de la evolución de los seres vivos y obviamente sus pruebas en evidencia de fósiles es muy interesante. Bueno, y para cerrar la clase, la última rama que tenemos es obviamente la virología. Estamos viendo en este lienzo Prezi, estamos viendo una maqueta en 3D de lo que vendría a ser un virus del tipo ARN, del tipo coronavirus, y dentro de las tipologías que tiene el coronavirus tenemos el COVID-19, el cual está haciendo efectos a nivel mundial. Quien se encarga de estudiar estos movimientos, estos efectos, es la virología, es la ciencia biológica que se encarga del estudio del virus en sí, solamente del virus. En el caso, por ejemplo, de los virus, algunos consideran que los virus no deberían estar en la clasificación de los seres vivos porque no son prácticamente seres vivos. Los virus vienen a ser como un tipo de zombies que están entre la clasificación entre lo vivo y lo no vivo. Entonces, algunas literaturas científicas lo consideran como un ser vivo que puede ser un precursor antiguo que podría haber originado la vida, porque existen virus que dentro de su estructura contienen ADN o bien ARN, y son moléculas precursoras para la vida. Y otros consideran que no, porque mientras no tengan las características de adaptación, de reproducción, de relación, de homeostasis, de relación, de cómo responde a estímulos, respetando su propia estructura, no debería considerarse como un ser vivo. En el caso nuestro sí lo estamos tomando dentro de la clasificación de los seres vivos, por la sencilla razón que afecta al ser vivo y que la virología no trabaja sola para combatir esta pandemia. Trabajan todas las especializaciones de la biología. Por ejemplo, con la virología trabaja la microbiología, trabaja la fisiología, trabaja la anatomía para poder describir cuáles son los efectos, los síntomas y los signos del coronavirus 19. A la par también la virología trabaja con la físico-química, con la biofísica, con la inmunología, para poder determinar cuál es el grado de resistencia a los medicamentos con nuestro sistema inmunológico, qué tipo de reacción puede haber. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, cada rama de la biología es inmenso, y por cada rama que tiene, por cada especialidad que tiene disciplinas auxiliares. Y aprovechando el tema que estamos de la coyuntura del coronavirus, recuerden que el mejor lugar seguro que debes tener en estos momentos es tu casa. Así que no salgas, porque una manera de quererte, de respetarte, es cuidándote. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta sesión.